7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos. Saludos amigos a quienes se conectan por nuestras plataformas digitales y redes sociales y nos escuchan en nuestras frecuencias, en nuestra página web a nivel nacional e internacional. A esta hora saludamos también con nuestro primer invitado, el doctor Juan Pazimiño nos acompaña, historiador. ¿Cómo está, doctor Pazimiño? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle a los tiempos. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Y antes de empezar a analizar esta situación por la que atraviesa el país desde el punto de vista histórico, quisiera su comentario respecto a la cadena que escuchamos hace unos minutos y que fue proyectada inicialmente la noche de ayer por el presidente de la República, en la que trata el mandatario de enmarcar el mensaje en la defensa por un supuesto ataque a su reputación y a su nombre, sin ni siquiera mencionar en lo absoluto el contexto social y político por el que está atravesando el país. ¿Qué opinión le merece como historiador, como conocedor de las situaciones y de las crisis que atraviesa el país, este mensaje que ha dado ayer el presidente de la República? Micrófono. Si enciende su micrófono, por favor, doctor. Estamos a punto de conversar con el doctor Juan Ya, Pazimiño, gracias, historiador. gracias. Ahí lo tenemos. Ahí estamos bien. Buenos días, muchas gracias Licenia y Washington, y gracias pues a los oyentes de Radio Pichincha. Comencemos pues por allí. Me parece que el presidente está haciendo énfasis en otro problema, el problema de la familia, el problema de la persona, el problema de su honorabilidad, etcétera. Está bien que así lo haga, esa es parte de su propia defensa, de su manera de contestar. Pero ese no es el contexto que está ocurriendo en la Asamblea. A la Asamblea le está preocupando la acción de gobierno y estas denuncias que se han dado por diferentes medios sobre posibles delitos cometidos. Y después de que la Corte Constitucional ha aprobado la posibilidad del juicio político, se ha resumido en definitiva en la presunción de que se ha cometido ahí peculado. Y más allá de la Asamblea, hay un problema nacional evidente que ustedes constantemente hacen referencia, que es la situación del país. El dominio que ha adquirido la inseguridad ciudadana es alarmante en toda la historia nacional. Esto no ha ocurrido en ninguna otra época. Sostener que este clima de inseguridad viene por herencia de gobiernos anteriores, suponiendo que sea así. Bueno, pues para eso estaba el gobierno, para enfrentar este problema, y realmente sobre ello no se ha progresado si es que uno observa las mismas estadísticas de informaciones oficiales al respecto de la criminalidad y de la cantidad de muertes que ocurren. Solo en el primer trimestre de este año se supera lo que ha habido en años anteriores, es increíble. Y de esto han tratado varias personas que ustedes han invitado. Y no solamente está ese problema, está el problema del desarrollo económico del Ecuador. Claro que los libertarios y la gente que cree a su vez que el esquema de que el Estado se reduzca, no haya inversión pública en bienes y servicios, pero se garanticen la balanza macroeconómica de una serie de índices, dicen, estamos bien en economía. Sí, esa es su visión, pero no es la visión desde la perspectiva de que la economía está al servicio de la sociedad y que tenemos y debíamos haber construido un tipo de economía social que beneficie a las grandes mayorías y no como ha ocurrido, que profundice la miseria, la pobreza, aumente el desempleo, aumente el subempleo. Y finalmente, también hay que considerar que el Ecuador en el mundo no puede ser, como está ocurriendo ya, un país aislado de las corrientes internacionales. La CEPAL tiene varios estudios y propuestas sobre la base de los objetivos del desarrollo del milenio. Ninguno de esos objetivos se alcanzarán si es que persistimos en el modelo de desarrollo empresarial neoliberal que se mantienen desde el gobierno de Lenín Moreno y se han profundizado en el actual gobierno. No ha habido ese tipo de respuesta a la sociedad y por ello la alarma política es un reflejo de lo que en la sociedad está ocurriendo. No solo la crítica y la falta de apoyo al presidente, más del 80% nacional ni siquiera cree en su palabra, no lo apoyan, pero además la situación social no ha cambiado y en lugar de haber procurado mejorarla, ha empeorado.
este es el clima, el contexto histórico del Ecuador, y si se compara con las 4 décadas de gobiernos constitucionales desde 1979, no hemos vivido una situación parecida con ninguno de los otros gobernantes. Incluso comparándolo con León Febres Cordero, 84-88, él no se iba a detener a decir, me han dejado, como lo dijo al comenzar su gobierno, me han dejado un gobierno, una situación destrozada, no ha quedado veneno ni para las ratas. Así hacía las consideraciones al juzgar lo que había heredado del gobierno de Hurtado. Pero se empeñó en transformar la situación y no simplemente Quejarse. en Quejarse. juzgar lo que había pasado, e hizo, sí, un gobierno empresarial, claro que con una serie de consecuencias sociales, pero no de la dimensión que han adquirido en la actualidad. Así es que incluso comparativamente con otro gobierno empresarial, el de la actualidad realmente ha agravado las condiciones de vida y de trabajo para la población, y eso es lo que asombra, porque el presidente debió haberse referido en algo al menos a la posibilidad de solucionar estos graves problemas nacionales y de cómo va a encarar hacia futuro, si es que se queda, cómo va a encarar hacia futuro la situación, porque ha asumido como un desafío personal cuando las condiciones políticas, sociales y económicas van por otro lado. Así mismo es, Juan. Muy buenos días, ¿cómo estás? Mira, yo sostengo y he venido pensando en que se utiliza mucho esta suerte de falacia cuando se sostiene que un gobernante es elegido para 4 años, o para 5 años, o para un periodo determinado. No es así. A un gobernante se lo elige para que responda y resuelva las necesidades que en el momento histórico pues tiene la población ecuatoriana que elige a ese mandatario. Y si no, la historia, como tú lo sabrás refrendar, Juan, ha dado cuenta de varios presidentes en el Ecuador que han sido destituidos mediante la fiscalización política. Entonces, sostener a rajatabla de que un mandatario es electo para un periodo y que debe culminar ese periodo, no es tan cierto. ¿Es una autorización falaz o no, Juan? Desde luego que quisiéramos que la institucionalidad de Claro. los 4 años se garantice, se preserva y siga adelante. Pero también constitucionalmente se creó la opción de revisar las actuaciones del Ejecutivo, cualquiera que éste sea, y la posibilidad de que el Ejecutivo, si no cumple sus funciones específicas señaladas por la Constitución, pueda ser juzgado por otra de las funciones del Estado, que es el legislativo, encarnado pues en la Asamblea Nacional. Esto es constitucional, eso es lo que primero hay que admitir, que existe esa posibilidad, así como el mismo presidente tiene la posibilidad de cerrar el Congreso y también, inevitablemente, él tener que salir de las funciones, lo que se llama la muerte cruzada. Pero que el Congreso, la Asamblea, pueda juzgar al presidente es una atribución legítima, constitucional y sin duda democrática, porque igual existe este tipo de instrumento jurídico y político en otras constituciones latinoamericanas y en otros países. Un voto de censura en un país europeo implica un cambio de gobierno y no por eso se ha destruido la democracia. Y si bien desde 1979 se pensó en que los gobernantes deben durar 4 años, claro, los juegos políticos, las componendas, el conflicto que se genera a veces con fuerzas políticas, como ocurrió desde 1979, por ejemplo, en el mismo CFP, que había llevado al poder a Jaime Roldós, pero al siguiente día comenzaron los problemas con el Congreso, encabezado por su tío, Azar Bucaram. Entonces, de esto tenemos larga data, conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero cuando las cosas se han agudizado y ya la sociedad clama por la falta de solución a los problemas de la vida y del trabajo, y sobre todo con una economía que ni siquiera despega en los términos sociales que quisiéramos, porque sí ha despegado en favor de una élite empresarial y con el privilegio para esa misma élite, entonces, claro, la situación se vuelve conflictiva y, por tanto, acudir a un instrumento constitucional como es el juzgar políticamente al presidente, es una de las vías que se ha escogido en el Parlamento, en el Legislativo, como una vía de solución antes de que en 2 años más
ni siquiera se solucionen las condiciones que estamos viviendo, sino que incluso se agraven. Y ese es el problema. Entonces, por ello está actuando ahora un legislativo que parece que sí ha recogido entonces este sentimiento general ciudadano de que no es posible soportar más una indolencia gubernativa y que obra constitucionalmente para tratar de transformar esta realidad y ver si es que hay una posibilidad de que en los próximos 2 años se enrumbe el país de otra manera. Y digo, de esto hay ejemplos. Yo escribí hace poco un tuit y además en mis artículos, bueno, continuamente he venido resaltando una serie de aspectos relativos a estas pugnas de poder, que no son simples pugnas entre políticos, siempre representan juegos de fuerzas sociales. La descalificación, es decir, pues la descalificación del Congreso para impedir que Neptalí Bonifaz suba como presidente, ahí se ve una actuación en 1931 de cómo la pugna social, sobre todo entre liberales y conservadores, que eran las dos fuerzas de la época, condujo a que ni siquiera se reconozca el triunfo de Neptalí Bonifaz. La descalificación de Martínez Mera, igual, una situación conflictiva al respecto de un ciudadano que había subido por un escandaloso fraude y que no logró despegar la institucionalidad y la vida nacional. Entonces también fue descalificado. Y claro, también se mezclan situaciones que uno no espera, como la caída de Abdalá Bucaram, que también es provocada porque las mismas Fuerzas Armadas no respaldaron a ese presidente, como sucedió después con Maguad y como sucedió después con Lucio Gutiérrez. Ahora, siempre actúan distintas fuerzas políticas y sociales, no es un problema de personas, pero si a toda la institucionalidad constitucional se la ataca como narco, como delincuencia, como terrorismo, mafiosos. no se ha comprendido nada. Ahora, Segundo, doctor, la historia va a seguir para adelante. Sí, señor. Doctor, estamos a puertas, digo, de vivir un nuevo episodio en la historia del país, tomando en cuenta que desde 1979 no se ha producido un juicio político a un presidente. El intento más reciente es al ex vicepresidente Jorge Glass, que finalmente en la Asamblea no prosperó porque dejó su cargo y bueno, ya conocemos cuál es la historia del ex vicepresidente Jorge Glass. Pero, ¿cómo verlo esto desde el punto de vista histórico? ¿Se va a tratar del primer juicio político de un presidente desde el retorno a la democracia? ¿Qué pasó antes? ¿Nunca se destituyó un presidente vía parlamento? Vía juicio político, ¿no? Vía juicio político. Al responder la inquietud anterior, ya me referí a los 3 casos de destitución de presidentes desde el año 1979, es decir, durante 4 décadas, vía juicio 43 político. años. Pero vía juicio político. Vamos a eso. Ajá. Vamos a eso. Estos 3 presidentes no tuvieron juicio político. Abdalá Bucaram es destituido por el Congreso por incapacidad mental, una de las causales que tenía la loco. Constitución Pero sin que de por medio existan las pruebas 79. del caso. No existía. Sí, es evidente que ahí también se conjugó un verdadero golpe de Estado parlamentario, claro que sí. Además, la destitución de Yamil Maguad por abandono del cargo también fue mucho forzada, así como la de Lucio Gutiérrez. Pero la del año 2023, es la primera vez en la historia constitucional del Ecuador y en la historia de los gobiernos que nacieron en 1972, la primera vez que históricamente se va a hacer un juicio político a un presidente. El resultado no sabemos, pero el hecho de que por primera vez en la historia se haga esto, ya marca algo así como un tinte en la historia fundamental del Ecuador para el presente y para el futuro. Siempre quedará que el presidente Guillermo Lasso enfrentó un juicio político por una serie de condiciones que serán la etiqueta que llevará este gobernante para toda la vida. Es decir, el presidente Lasso... Éticamente hablando, sí. Es decir, sí, me doctor Pazmiño, sí, perdón que le interrumpa, es decir, el presidente Guillermo Lasso va a pasar a la historia no solo por acumular tantas víctimas mortales, tantas víctimas de la violencia en el país, sino que va a pasar a la historia, no por las obras, no por su gestión, sino
porque es el primer presidente en la época republicana, o desde el retorno a la democracia, perdón, que enfrenta un juicio político por su mala gestión. Sí, hasta hoy es el primer presidente que incluso con autorización, con aprobación de la Corte Constitucional, puede ser encausado en un juicio político por la Asamblea. No sabemos si se mantendrá, no se mantendrá, habrá votos, no habrá votos, eso resulta secundario en términos históricos desde la perspectiva de que la ética gubernamental, el presidente mismo como representante y autoridad del Estado, la máxima en un sistema presidencialista, por primera vez en 4 décadas, en 43 años, por primera vez entra a un juicio político en una asamblea. Y este será, si es que me permiten la palabra, un INRI eterno para el presidente Guillermo Lasso, independientemente de que si se valore o no su obra como buena o mala. Porque claro, siempre hay sectores que le apoyarán y dirán que todo lo que se logró es una maravilla. Perfecto. Es su punto de vista desde la perspectiva de que les favoreció una situación como diría la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, una situación social de privilegio para una élite. Claro, así ocurre. Pero la gran población que ha experimentado el destrozo, la caída de las condiciones de vida y de trabajo, bueno, tiene otra visión sobre las cosas. E históricamente quedará este INRI especial, cualquiera sea el resultado, de que es el primer presidente sometido a un juicio político en la Asamblea, cuyas perspectivas son inciertas, porque también en eso el Ecuador es un país sui generis. Claro. Sí, La claro. política cambia de la mañana a la tarde. Así es. Todo puede pasar, Juan. ¿Y qué factores crees tú que contribuyeron para que el estilo de gobierno del presidente Lasso haya llegado a esos niveles históricos también de descenso en aceptación popular, en credibilidad, de descomposición social, en temas de seguridad, de abandono político, económico, con una crisis cuando hay más de 7 millones de pobres y extrema pobreza, hay una serie de factores más? ¿Cómo se puede leer esto históricamente? Para refrendarlo en la historia. Nuevamente voy a acudir al pensamiento de la Comisión Económica para América Latina en varios de sus últimos escritos. Cuando se cultiva una cultura del privilegio, es decir, para una élite minoritaria, enriquecida y siempre con afán de seguir enriqueciéndose, es que se cultiva ello. Y como ha ocurrido en el caso del Ecuador, se construye un modelo de economía enfatizando el mercado libre, el privilegio al sector empresarial más alto, la supresión, eliminación o disminución de impuestos, la flexibilización del trabajo y sobre todo el achicamiento del Estado a tal punto que no puede ni siquiera atenderse la obra pública que ya existía y tampoco los servicios que ya existían. Bueno, todo eso, ¿a qué nos lleva? A que la sociedad perdió la calidad de vida y del trabajo que había mantenido años anteriores. Y por consiguiente, la conflictividad social aumentó en el Ecuador en los últimos 6 años. Y esa conflictividad se expresa también en la inseguridad y en la violencia y en la delincuencia y en la formación seguramente de bandas organizadas, todo esto. Porque la conflictividad social aumentó en el país, fruto de la construcción de un modelo empresarial neoliberal que confió que el mercado y el achicamiento del Estado, más los privilegios de los cuales he hablado, iban a solucionar el tema de la vida. Yo creo que el alto empresariado, los empresarios del Ecuador van a tener que revisar mucho sus conceptos porque al aplicar las consignas que ellos venían procurando desde hace décadas atrás, desde hace años atrás, con la interrupción que para ellos significó el gobierno de Rafael Correa, en cuanto no siguió esas mismas consignas, sino que dio a la economía otro enfoque. Bueno, todo ello, al revivirse desde el gobierno de Lenín Moreno, este modelo de economía empresarial y neoliberal, bueno, ahí están las consecuencias.
Entonces, que no digan que no tienen responsabilidad cuando hay un gobernante que ha seguido prácticamente la forma que ellos tienen de ver las cosas para la sociedad. Y por ello, esta agudización de la conflictividad social, si es que no se detiene, no sabemos tampoco a qué pueda llevar. Pero con el aparecimiento de la delincuencia y de la violencia cotidiana, esto se va a convertir en una situación en que literalmente se podrá hablar dentro de poco de un verdadero Estado fallido, quizás comparable con lo que está pasando en Haití, o lo que pasaba antes en ciudades como Medellín, en Colombia, y la Qué grave. delincuencia como ha proliferado en varios de los países de América Latina. Mientras más subdesarrollado, mientras más conflictividad existe en la sociedad, peores son los síntomas de su decadencia y peores son los síntomas de su falta de institucionalidad, con evidente afectación a la democracia. Por ello, el crecimiento, el desarrollo, provoca, como ocurre en Europa, en Canadá, en los mismos Estados Unidos, en los países nórdicos, provoca un mejor desarrollo y no tienen este tipo de conflictividades. Incluso si vamos al Asia, el caso de China, el caso de Rusia, que tienen unas condiciones distintas y que han superado estas del subdesarrollo, del atraso y de la miserabilización consciente sobre la población excluida, para privilegiar a un grupo que cree que hacer buenos negocios, incluso a costa del Estado, es caminar bien en la economía. Estos conceptos van a tener que cambiarse porque de lo contrario se seguirá agudizando históricamente la situación de deterioro de la institucionalidad, la democracia, las condiciones de vida y de trabajo de nuestra población. Es lastimoso decirlo así, pero no se ven perspectivas de cambio si es que no existe la voluntad de retomar un modelo de economía social que, por cierto, está consagrado en la Constitución del 2008. Un problema que hay allí también es esto, cómo se rompen los principios de organización de una economía social que tenía la Constitución, que tiene la Constitución del 2008. Entonces, todo esto alarma a la sociedad y naturalmente hoy estamos en una situación en que incluso la palabra del Ejecutivo, que ya ocurría con Lenín Moreno, hoy también se reproduce, nadie le cree, y se convierten en valores de Estado, temas secundarios para la vida nacional y argumentos que se vuelven insustanciales como respuesta para la mejor vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Fíjense cómo ha Doctor, aumentado la migración, basta ese fenómeno. Claro. así La es. migración es un fenómeno alarmante para la vida nacional. Y por cierto, los migrantes otra vez más vuelven a mantener sus familias porque las remesas de migrantes Son los que también están tienen sosteniendo. un alto peso en el sostenimiento de las familias ecuatorianas, que no las políticas de crear bienes y servicios públicos para atender a esta población. Y la situación que existe en registro civil, correos ya no hay en el Ecuador, el único país en el Ya no mundo hay. que creo que Ya no no tiene hay. correos. La situación de deterioro de los servicios en atención de seguridad social, en salud, etcétera, bueno, pues, ¿cómo no van a alarmar? Ujú. Viendo desde el extranjero, viendo desde el extranjero, la situación del Ecuador siempre es vista como una situación en la que casi no hay salida. Y la pregunta es, ¿cómo así les va a ustedes tan mal en el país? Viéndolo desde el extranjero. Y bastaría seguir lo que dicen los informativos internacionales al respecto de este tema que está viviendo en el Ecuador, el juicio político, para que se vea la incidencia internacional que tiene el hecho de que se pueda juzgar a un presidente, algo raro en el mundo en términos institucionales, ¿no? Claro. Algo raro, porque llama la atención, véase la Deutsche Welle, véase El País, véase France 24, cualquiera de estas, cómo resaltan esta como una noticia de peso internacional, porque no es una cosa normal que un presidente sea juzgado. Insisto, cualquiera sea el resultado, solo Ujú. ese hecho ya Ujú. queda como una verdadera señal Estigma. histórica que no podrá quitarse. Doctor, para finalizar, ¿qué le hace diferente a este proceso de interpelación en contra del presidente de la República de los otros que ya hemos vivido? Del caso de Yamil Maguad, del caso de Bucarán, del caso de Gutiérrez, del caso del señor Dajik.
entre otros. ¿Qué le hace distinto, más allá de la época en la que ocurrieron y los mecanismos que se utilizaron para ellos? ¿Qué lo hace distinto esta vez? En el caso de Najib es un vicepresidente. En el caso de Abdalá Bucaram, de Yamil Maguad y de Lucio Gutiérrez, ahí se trata de presidentes. No hubo con ellos proceso político de juzgamiento por la Asamblea. Simplemente hubo un pronunciamiento de la Asamblea que, utilizando la Constitución, empleó el camino de la destitución del presidente por las causales que la Constitución en su momento establecía. Forzadamente, esto sí es claro, así es. Pero la que está ocurriendo ahora, es un juicio político al presidente. Y un juicio, además, acordado o permitido por la Corte Constitucional que hace el primer examen. Entonces ahí hay dos funciones del Estado que han intervenido, la función judicial y la función legislativa, para ver cuál ha sido el comportamiento político, no penal, no familiar, el comportamiento político del presidente frente al país. Y siguiendo el camino constitucional e institucional, entonces de este juzgamiento político resultará que o el presidente sigue o el presidente sale, pero de todas maneras ya queda para la historia, esto es un punto importante resaltar, ya queda para la historia que tuvo que someterse a un juicio en función de la valoración que se hizo de sus políticas de Estado que no han solucionado los problemas nacionales. Muy bien, muy claro. Sí, Muchísimas gracias, doctor Pazmiño, por habernos acompañado en este diálogo, por instruirnos. Muy amable. Muchas gracias. A usted, que esté muy bien. Washington, Yesenia, gracias. Que tenga un lindo día.